Muchas gracias por seguir en nuestro programa Mi Huella. En Utopía Ecuador buscamos generar un impacto positivo en la vida de las personas y la sociedad en su conjunto. Una manera de transmitir ese objetivo es a través de las voces que reflexionan sobre la importancia de la sostenibilidad en Mi Huella. Este es un segmento en el cual personajes del acontecer nacional e internacional promueven un propósito o cuentan desde su experiencia cómo contribuyen a lograr una mejor calidad de vida. En ese contexto, damos la bienvenida a Tarcisio Granizo, director de país de WWF Ecuador. Nuestro invitado se ha desempeñado como biólogo, investigador, planificador durante unas 3 décadas en temas de conservación ambiental para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de América Latina. Además, ha sido autor y coautor de varias publicaciones. Como siempre, también damos la bienvenida y les agradecemos a los estudios de Universidad de los Hemisferios por permitirnos grabar este programa. Tarcisio, bienvenido a nuestro programa. Y para arrancar con esta entrevista quisiera tener una opinión breve, porque hace pocos días se concluyó en Egipto esta nueva conferencia COP27. ¿Qué lecciones podemos obtener de esta conferencia? Tarcisio, muchas gracias y bienvenido a Mi Huella. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, en relación a la pregunta, yo diría que hay más decepción que otra cosa con respecto a esta cumbre, de la cual no se esperaba mucho, es verdad, porque hay cumbres que marcan hitos y hay otras que son más cumbres de seguimiento. Esta era de las segundas, pero en todo caso no hubo ni siquiera compromisos serios de reducción de emisiones, no hubo compromisos serios de financiamiento. Quizás el único logro importante es que se creó un fondo para lo que se llama pérdidas y daños. Es decir, es un capítulo de la convención que lo que busca es ver cuáles son los países o los sectores de los países que han sufrido pérdidas y daños con respecto al cambio climático y cómo apoyarles. Y se ha creado un fondo para ello. Creo que es la única conclusión y resolución importante de esta COP. Y si lo vemos en proyección para el Ecuador, este fondo sobre todo puede ser quizás un instrumento en el cual podamos sacar provecho, Tarcisio. Sí, nosotros hemos sufrido las consecuencias del cambio climático, aunque no en los niveles que otros países, ¿no? Hay países que son pequeñas islas que se ven afectados tremendamente. El aumento del nivel del agua en 50 centímetros puede desaparecer el país entero. O países como los centroamericanos que se ven afectados por huracanes. No digo que los huracanes, digamos, no necesariamente tienen que ver con cambio climático, pero sí hay una relación entre la potencia de los huracanes y la digamos, regularidad con los que ocurren con el cambio climático. Entonces hay países que están más afectados que el nuestro, pero definitivamente es una ventana en caso de que nuestro país se vea más afectado de lo que está ahora. Y cuando hablamos de afectación de cambio climático, Ecuador ha hecho bien su tarea en este propósito cosas, de hacer cosas justamente por eso. En algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, vemos que lo que sucedió en Quito hace algunos meses, con las quebradas de acá, de la parte del occidente de Quito, se debe, entre otras cosas, a un mal manejo de las quebradas. Cuando hay temporadas de lluvias irregulares o fuera de lo normal, como es el caso que ocurrió en esos días, y que son atribuibles definitivamente al cambio climático, vemos que la ciudad no estaba preparada para un acontecimiento así. Los sistemas de control de riesgos de ese tipo de inundaciones o de aluviones, digamos, no funcionaron como era lo apropiado. Entonces sí vemos que en ciertas partes de la ciudad y del país hay derrumbes, hay un mal manejo de las cuencas, hay mucha sedimentación en los ríos. Y eso es un problema que nos puede llevar a tener temas como los que ocurrieron en Quito. Cuando partimos de este diagnóstico y conocemos ya un poco más a profundidad ese pensamiento sobre el tema sostenible, quisiera preguntar a Tarcisio, ¿qué significa sostenibilidad para usted? Bueno, hay el concepto tradicional de sostenibilidad que lo maneja la Convención de Diversidad Biológica, por ejemplo, que dice que sostenibilidad son 3 cosas, ¿no? 3 pilares. O sea, la sostenibilidad se sostiene sobre 3 pilares. El uno es el pilar económico,
que podemos hablar de crecimiento o decrecimiento, pero es el tema económico. El otro es el pilar de equidad social, y el tercero es el pilar ambiental. Cuando esos tres pilares están en equilibrio, decimos que tenemos sostenibilidad. Si alguno de los pilares está desbalanceado, empieza a patalear el concepto. Entonces tiene que haber un adecuado tema económico bien manejado, y ahí tenemos que discutir cuál es ese modelo económico que podría ser el más apropiado para enfrentar una crisis climática o una crisis de pérdida de biodiversidad como la que atraviesa el planeta. ¿Cuál es ese modelo económico, cómo se refleja en lo social y también obviamente en lo ambiental? Ahora, ya, y en lo personal, partiendo de estos significados, digamos, desde una visión un poco más conceptual, ¿en qué momento fue ese encuentro de Tarcisio Granizo con esta visión sostenible? Bueno, desde pequeño yo he sido un interesado por los temas de la naturaleza, obviamente con la concepción que uno tiene cuando es niño, cuando es joven, ¿no? Después uno va creciendo y se va dando cuenta de otros factores, ¿no? Yo creo que cuando empecé a recorrer el país, ya sea por mi carrera, yo soy biólogo, o por mi trabajo, me di cuenta de que no podemos separar lo ambiental de lo económico y de lo social. Es un error gravísimo en el que hemos caído durante mucho tiempo las organizaciones ambientales y los ecologistas en general, de separar los temas ambientales del resto de temas de la sociedad. El momento en que yo conocí cómo vive la gente en el campo, los problemas que tiene, las inequidades económicas, las inequidades sociales, y cómo eso se relaciona con los temas ambientales, ahí me di cuenta de que el tema ambiental no es solo animalitos y plantas, ¿no? Es el tema animalitos y plantas en un contexto más amplio, en un contexto económico, en un contexto social e inclusive en un contexto político. ¿Y en este encuentro hubo alguna anécdota que de alguna forma marcó un poco más ese sentimiento de, ok, veámoslo desde esta triple perspectiva, lo económico, lo social, por supuesto, y claro, en el... Entrar en la política. Ahí es cuando empecé a darme cuenta de que había que hacer algo más allá de lo biológico, ¿no? Y empecé a interesarme por la política, ¿no? Por ver cómo se transforma la sociedad hacia una sociedad más justa, económica, social y ambientalmente, ¿no? Una sociedad mejor. ¿Desde ocupar un cargo político o desde analizar más la política pública? No, desde militancia de joven, la típica militancia de joven en movimientos políticos, y después ya en el trabajo, ya más adelante en el puesto político, 2 veces que me tocó, en el que me tocó estar, uno como subsecretario en un ministerio que ya desapareció, que era el Ministerio Coordinador se llamaba Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural, y después como ministro de Ambiente hace pocos años. Ahora, ¿cómo vive la sostenibilidad, Tarcisio, con base en esta experiencia y sobre todo también cuando el ejercer un cargo público también establece otro tipo de parámetros, más aún cuando tiene la posibilidad de tomar decisiones? Bueno, se trata de ser consecuente, ¿no? Se trata de ser consecuente en la vida diaria, en las actitudes diarias, en el día a día sobre todo, ¿no? ¿Cómo vivo yo la sostenibilidad? Es una buena pregunta y nunca me la había planteado, porque es bien difícil en una sociedad insostenible tratar de ser sostenible, ¿no? Es una batalla diaria que empieza por, digamos, tener prácticas ambientales adecuadas en la casa, ¿no? En la casa de uno, ahorrar agua, reciclar, tener una huertita si es que es posible, empezar a evitar el desperdicio de alimentos, porque sabemos que el desperdicio, la deforestación es causada para la producción de alimentos y encima nosotros desperdiciamos los alimentos. Entonces, empezar a vivir eso que es, digamos que parte de ser consciente con el planeta, pero también con conciencia social, ¿no? Una conciencia social que hace que trates de ser justo en las cosas que haces. Yo creo que por ahí se vive la sostenibilidad. ¿Y ese ser y parecer es complejo tener un punto de equilibrio? Cuando también no solamente es uno, sino en el entorno más cercano está la familia. Claro, se trata de educar. Bueno, en la familia nosotros, incluso mis hijos son más
más ambientalistas que yo, ¿no? Y han sido un factor importantísimo en el cambio de mentalidad de toda la familia. Pero es un proceso constante de aprendizaje, de intercambio, de enseñar a los otros, a los vecinos, al resto de la familia, a los amigos, y empezar a promover una cultura hacia la sostenibilidad. No podemos decir que vivimos la sostenibilidad, pero lo que buscamos es un proceso que poco a poco nos lleve hacia algo cercano a la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que a veces la sostenibilidad es como una utopía, ¿no? Y como dicen, la utopía está ahí, uno se acerca a la utopía se va más allá, pero precisamente la utopía sirve para andar, ¿no? Si uno da 2 pasos y la utopía da... Ese es el famoso pensamiento. Algo así es la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que hay que tener metas, hay que tener indicadores de sostenibilidad, pero yo creo que hay que buscar una sociedad sostenible y eso es una lucha política. Ahora, a partir de estas últimas reflexiones, Tarcisio, ¿cómo le ve al país desde la óptica de la conservación ambiental? Es un país, obviamente, más allá de lo que tiene como recursos, pero es consciente de lo que tiene y también de ese tener a conservarlo. ¿Qué tan distante estamos o lo estamos haciendo bien? Yo creo que, a ver, primero tenemos una constitución que es bastante garantista, ¿no? Reconoce derechos de la naturaleza, aunque todavía está un poco no tan claro cómo implementar eso de los derechos de la naturaleza, ¿no? Empecemos que es un país que tiene una constitución garantista. Pero yo creo que no hemos tenido gobiernos que luchen por la sostenibilidad, ¿no? Unos han inclinado más la balanza hacia lo social, otros hacia lo económico, pero muy poco hacia lo ambiental, ¿no? Ese equilibrio que debería haber entre los 3 pilares no se está dando, no se ha dado, ¿no? Y eso se pone de manifiesto en la situación del país, ¿no? Una situación muy complicada, porque un país con hambre, un país que tiene 1/3 de sus niños con desnutrición, un país en donde la pobreza aumenta, en donde la delincuencia aumenta, donde hay una penetración del narcotráfico, ¿cómo va a hablar de sostenibilidad? Es decir, tiene que empezar a solucionar los problemas sociales, los problemas económicos, por supuesto los ambientales, para llegar a esa sostenibilidad. Y yo veo que estamos todavía lejos. Y la actitud de la gente, la educación, la costumbre, el consumo responsable, ¿qué tanto de eso también se suma, obviamente, a otros aspectos como estos, como la seguridad, el empleo, etcétera, que también son hábitos y costumbres que de alguna u otra manera pudieran incidir? Poco a poco, ¿no? Es mejor que ayer, pero creo que todavía nos falta mejorar. Yo le apuesto mucho a la juventud, a la niñez. Los niños, las niñas, los y las jóvenes son cada vez más conscientes de los temas ambientales, cada vez nos educan más a los adultos y a los viejos, cada vez toleran menos estos atentados a la naturaleza, a la sociedad. Pero claro, hay varias realidades en el país, ¿no? Hay una realidad urbana que es diferente de una realidad rural, hay una realidad de una clase media alta que es diferente de una clase media baja, hay una realidad de personas que tenemos trabajo versus otras que están desempleadas. Hay varias realidades y en cada una de esas realidades el tema de la sostenibilidad tiene que ser enfocado de diferentes maneras, ¿no? No podemos ir con el mismo discurso que vamos al habitante urbano del norte de Quito que al habitante del Guasmo de Guayaquil, ¿no? Las realidades son otras. ¿Y eso será posible o es posible? ¿Será posible? Vuelvo a cambiar esas realidades. Con voluntad política. Aquí lo que se necesita es voluntad política. Si hay voluntad política, podemos hacer todo. El tema es que no siempre hay una voluntad política. Ese es uno. El otro tema que siempre me gusta recalcar es que este país perdió o ha perdido, no sé si alguna vez tuvo, la capacidad de planificar en el largo plazo. Planificamos para 4 años en el mejor de los casos. Plan Nacional de Desarrollo, planes de desarrollo y ordenamiento territorial duran 4 años. El país se reinventa cada 4 años y eso es muy malo para la sostenibilidad que se mide a mediano y largo plazo. Nosotros tenemos que aprender a planificar para 20, 30, 40, 100 años. Eso es lo que nos hace falta, ese es uno de los temas que es necesario, definir. Y el otro es qué modelo de desarrollo queremos para este país. ¿Queremos seguir con un modelo extractivista de petróleo y minería o queremos cambiar hacia la bioeconomía o hacia otros modelos que permitan al Ecuador aprovechar esta megadiversidad que tenemos de una manera sostenible
y lograr los ingresos que necesita el país y distribuirlos equitativamente para resolver los problemas sociales y económicos. ¿Y cómo llegar a establecer el resultado de esa fórmula para poder definir qué país queremos? ¿Tiene que pasar por constitución, por consulta, por la educación? Yo creo que es una discusión que hay que dar. Obviamente habrá que cambiar lo que haya que cambiar en las leyes, empezando desde la Constitución, ¿no? Que no puede ser que sigamos planificando el país cambiando la planificación del país cada 4 años. Yo creo que tiene que cambiar eso. Hubiera sido una buena oportunidad para esta consulta que quiere hacer el gobierno, preguntar temas así, profundos. Pero de todas maneras plantea dos cosas, ¿no?, en cuestiones ambientales. Sí, pero son dos cosas que no tienen sentido ser. Son muy buenas preguntas, pero no necesita cambiarse la Constitución para lograr lo que están planteando en las preguntas. Esa es otra discusión que podemos tener. Es un tema para otro debate. Pero en todo caso, el modelo hay que sentarse a discutirlo, hay que sentarse democráticamente a discutir qué modelo quiere este país. Y no es necesario ir muy en detalle. Por ejemplo, hay 4 o 5 cosas en las que todos podríamos estar de acuerdo. Por ejemplo, ¿quién no va a estar de acuerdo en disminuir la desnutrición infantil? Ningún gobierno, por más de cualquier tendencia que sea, todos los gobiernos van a coincidir en que es vital para el país disminuir la desnutrición infantil, 1 de cada 3 niños. Y podríamos encontrar 5, 6, 10 temas en los que todos estemos de acuerdo. ¿Cómo detenemos la deforestación en este país? ¿Cómo limpiamos las aguas, los ríos, el mar? ¿Cómo garantizamos alimento para la gente? Esas son las cosas en las que hay que planificar para 50 años. Y bajo esa planificación, ahí sí que vengan los planes nacionales de desarrollo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y la planificación local. Ahora, la Agenda 2030 no nos da quizás algunos caminos por los cuales enfocarnos hacia ese tipo de objetivos. Y no solo nos da metas, sino también indicadores. Pero ¿cuántos indicadores se han cumplido en el Ecuador de las metas 2030? Ahora quizás en diciembre, en la nueva conferencia de las partes de biodiversidad, van a volver a cambiar unas metas sobre biodiversidad y analizar si las 2030 son todavía pertinentes, etcétera. Pero ¿cuántas se han cumplido en el país y cuántas no? Son un marco referencial que no se ha cumplido. Ahora estamos ya casi por concluir este espacio, Tarcisio. Y sobre lo que hemos conversado, sobre este ser y parecer, sobre este entorno también que nos cobija a todos, ¿cuál es ese compromiso de Tarcisio Granizo con seguir abogando por la sostenibilidad? Bueno, afortunadamente yo estoy trabajando en ese tema. Mi profesión es esa y mi trabajo es ese, entonces tengo una relación directa con el tema de la sostenibilidad. Pero aunque no lo tuviera, digamos, aunque no estuviera trabajando en donde trabajo, yo creo que el compromiso es buscar una sociedad más justa, más equitativa y más sostenible, en ese sentido del equilibrio de las 3 pilares, ¿no?, el económico, el social y el ambiental. Mi compromiso es trabajar hasta el último día de mi vida para eso, hasta el último día que pueda, y sin descanso, porque aquí el tiempo pasa rápido. ¿Y cuál es la huella que quiere dejar? No, en eso, mire, no soy muy ambicioso porque, digamos, es difícil dejar una huella muy amplia, ¿no? A menos que seas un personaje muy famoso y que hagas algo absolutamente trascendental. No es mi caso. Yo me contento con que mis hijos, por ejemplo, sean mejores que yo en esto. Me contento en que mi círculo, el círculo con el que trabajo, logre ciertas metas puntuales en el camino hacia la sostenibilidad. Me contentaré con ver quizás algunos pasos adelante en el tema ambiental en el país. Y hasta por ahí nomás, porque esta lucha es de largo plazo y el tiempo pues ya se nos acaba algunos. Y de largo aliento sobre todo. Queremos agradecer en el programa Mi Huella a Tarcisio Granizo, director de País de WWF en Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio y como siempre nuestro agradecimiento a la Universidad Hemisferios por la prestación de sus estudios para grabar este programa. Muy amable.